Porque el lunes comienzan las parciales, ¿verdad? Sí. Por suerte no se va a hacer fácil. Aí aproveita o passo da revisão de hoje também. Ah, ótimo. É disso que eu tô. Eu quero ver essa votação do livro da sala. Vocês disseram que é melhor que você. Vai ter informação de líder. Doutor, e aí teve um dia que o senhor não veio, que era para o senhor dar o capítulo 78. O que é? Porque a doutora Estela deu... Foi 75, 76, 77. E aí o 78 o senhor não veio. 78 foi o de. Deixa eu ver aqui. É isso. Eu tô no meu lugar. Não sei se você tá beijando, ela não é aqui. Ela tá de malandragem. Ah, ela disse que caiu de você, você perdeu seu preço. Ela falou assim que ela vai passar, ou aqui, ó, a garrafa dela aqui. Não vai dar pra vocês assim. Não vai, sabe o quê? Enfermidade gente, vai ser 3 filhos. Certeza. Eu já falei. Eu já falei também. Pra mim não dá nada. Gente, eu tô no Paraná. Você tá o quê? Na casa? É. No meu lugarzinho, paz. Então você tá aqui. Onde você vai sentar? Não sei onde eu vou sentar. Legal, você vai em casa, eu vou ver. Difícil. Sobrou. Um monte de dia. Onde você tava hoje? Na última, né? Tava Eu já bom? arranjei já, maldade. Isso aqui me arrepende. Quando eu faço coisa assim, me arrepende. Eu fico assim, Não pode ser. sempre estudando desde o ano passado. Oh, minha filha. Eu estudei lá. Eu fiz o resumo.
Insulina e glucagon, a gente não desenvolveu. Insulina e glucagon? Nós Não. olhamos. Não, ele falou um pouco no capítulo. Ele falou tanto, né? Acho que a gente chegou a desenvolver, não? O senhor falou pouca coisa no meio da aula. Da glândula tiroideia, quando o senhor falou. Tiroide. Quem é doido? É, porque a aula, o senhor deu. Só o slide que não. E, Passei agora, né? Ok. e aí o capítulo 77 é o que o senhor não terminou. Qual que era o tema? Era a glândula tiroideia. Ah, tá. O seu caiu. A gente viu até o padrão normal de T3, T4 e TSH. Até aí, a gente vai até aí para depois gerar patologias. Isso. Uma parte das patologias. A patologia vai entrar, Vitor? Não? Eu acho que eu vejo uma colocação. Você é mais devagar que não sei o quê. A parte de hoje é a aula de tireoide. Tá, doenças. A revisão tá aqui também, doutor? Obrigada. Este cuestionario, ustedes van a, yo le pasé a la compañera, ustedes van a responder para estudiar y después van a, ¿cómo se dice?, subir en el SIGA, tienen que habilitar ahí en el SIGA, no, perdón, en la plataforma que ustedes tienen para usar ahí como un documento PDF. Pueden hacer en grupo si quieren, pueden hacer individual si quieren, pueden hacer uno con el nombre de todos, es solamente para cumplir con lo que corresponde a puntos de trabajo práctico. ¿Tá? Pero más bien trabajos prácticos son estos en clase. Fuera de eso no les voy a pedir monografía, escritos, nada, porque son cosas que les va a hacer perder el tiempo y no les va a hacer aprender nada. Acá nosotros tenemos, empezamos siempre por la formación de hormonas tiroideas, en este caso, que es una de las cosas que vimos. Y bueno, ¿cuál sería el primer paso importante si es que hablamos de hormonas tiroideas? Fíjense en las opciones. Transporte de yoduro de la sangre a los folículos, transporte de calcio de la sangre a los folículos, de sodio, de potasio o de magnesio. ¿Cuál sería el primer paso crítico? Yodo. Siempre el transporte de yodo sería el primer paso para que se pueda generar hormonas tiroideas a través de nuestro transportador MIS que habíamos visto cuando vimos hormonas tiroideas.
2 moléculas de sodio, una molécula de yodo a través de un cotransporte de nuestro transportador NIS que corresponde a nuestra célula parafolicular. La respuesta. Una vez que el yodo pasa al coloide, para la producción de T3 y T4, este yodo tiene que pasar por un proceso, y ese proceso se denomina oxidación, aminización, oxomización, leukerinización o escisión. Oxidación. Siempre se tiene que oxidar a través de nuestro peróxido de hidrógeno. Se elimina un oxígeno que se dona en esa reacción y el peróxido de hidrógeno se transforma en agua. No modifica casi nada la química de la glándula. Entonces, dentro del yodo se oxidó y se unió. La unión con la tiroglobulina también tiene un nombre. Eso pregunta cuál sería o cómo se llama la unión de la molécula con la tiroglobulina. Iodación, tiroglobulinización, organificación o opsonización. ¿Cómo? Sí. Sí, organificación. Entonces, organificación sería yodo casado ya o enlazado con nuestra macromolécula tiroglobulina. Organificación. La TSH se observa a nivel de qué glándula, o cuál glándula libera la TSH. Suprarrenal, paratiroides, tiroides o ninguna de ellas. TSH. No confundan TSH con TSH. La TSH es de la glándula pituitaria o puede ser del hipotálamo también. Entonces ahí suprarrenal no es, paratiroides no es, tiroides no es. Entonces ninguna de ellas es. Nenhum. Acá van a encontrar ustedes un error, porque si acá decía, por ejemplo, esta pregunta está mal formulada. Acá podría decir, por ejemplo, acá dice la acción, pero si dice la producción de TSH sería ninguna. Ahora la acción tiene que ser de la FSH. Y esta FSH es a nivel de la tiroides. Produce disminución de la glicemia plasmática. ¿Cuál de estas hormonas? Cortisol, hormona de crecimiento, glucagón o tiroxina. Disminución. GH. GH es considerado y vimos que tiene relación con la insulina porque disminuye la glicemia plasmática. Si la pregunta fuera ¿cuál de ellas aumenta la glicemia plasmática? Sin duda tendría que ser el glucagón. La mayor parte de hormonas metabólicas activas de la tiroides es la tiroxina o la triyodotironina. Triyodo es más potente, se activa mejor con el receptor. La T4 tiene que perder una T1 para activarse, entonces básicamente es la triyodotironina. Tiroides tiene una capacidad de almacén que no existe en otras glándulas. Puede almacenar gran cantidad hormonal. ¿Dónde se realiza esto? Tiroglobulina, bomba de iodeto, folículos primordiales o células germinativas. Tiroglobulina, la macromolécula tiroglobulina es la que conserva todo el yodo y al escindir se transforma en T1
y luego se van a unir para formar T2, T3 y T4. La insulina ejerce efectos metabólicos en metabolismo de hidratos de carbono, lípidos, proteínas, casi tanto como hidratos de carbono, los lípidos exclusivamente o todos. Esto, por ejemplo, es una pregunta antigua, y si yo digo todas, esta está correcta también. Lo ideal sería nuestra respuesta P, que es la más completa y dice: lípidos sí, hidratos de carbono sí, proteínas sí. Esta pregunta puede estar como falso y verdadero también en el examen. Es correcto afirmar que la insulina promueve el efecto metabólico en lípidos y hidratos de carbono únicamente. Falso. En proteínas también. La secreción de insulina se asocia a abundancia energética cuando un alimento aporta exceso de hidratos de carbono o cuando aumenta un exceso de proteínas, la inhibición de la descomposición de proteínas intracelulares. Solo A es correcta o todas son correctas. Fíjense bien lo que dice. La secreción de insulina se asocia a, ¿cuáles son los efectos? La secreción se va a asociar a una abundancia energética, sí. Se va a asociar cuando tenemos, se va a secretar cuando tenemos un aporte proteico. Una de las funciones de la tirosina quinasa entre las 5 era inhibición de la descomposición de proteínas intracelulares, porque en ese momento las proteínas son importantes. Entonces también tienen que ver con la acción de la insulina, por tanto todas son correctas, no solamente A. Ahí indirectamente te hace alusión a la tirosina quinasa. De las 3 células que tenemos en el páncreas, ¿cuál de ellas secreta insulina? Alfa, beta, delta o gamma. Las células alfa de los islotes Lange secreta, equivocado. Las células beta secretan insulina. Las células beta son las que secretan insulina. Las células alfa secretan glucagón. Y las gamma no existen. Para que una insulina inicie su actividad, debe unirse primero a un receptor de membrana. Esta combinación de 4 subunidades, y estas subunidades se dan de la siguiente forma: 2 alfa totalmente fuera y 2 beta parcialmente en el citoplasma, 2 beta totalmente afuera y 2 alfa parcialmente en el citoplasma, 2 alfa totalmente dentro de la membrana y 2 beta que atraviesan la membrana plasmática hacia la parte externa. ¿Cuál te parece que es la conformación de nuestro receptor? 2 alfa totalmente afuera y 2 beta que están parcialmente en contacto con el citoplasma. ¿Se acuerdan? Membrana plasmática, alfa, puentes disulfuro, beta, y parcialmente la porción beta está afuera y parcialmente está dentro, en contacto con el citoplasma directamente con la tirosina quinasa. Esto es el ejercicio que ustedes van a hacer para su... que de paso van a estudiar. Eso es lo que van a subir en la plataforma. No hoy. Tienen tiempo de hacerlo hasta el segundo parcial. Y esto se va a sumar recién antes del segundo parcial para sumar todo el proceso y tener la nota final. Y dice acá: confecciona un mapa mental teniendo en cuenta las hormonas proteicas polipéptidas, teniendo en cuenta las siguientes etapas.
O sea, en un mapa mental yo tengo que mencionar las siguientes fases: síntesis, encapsulamiento o empaquetamiento, almacenamiento, liberación, exocitosis y proteína sinasa. ¿Cómo se formaban las proteínas o las hormonas proteicas? Vamos a hacer un recuerdo. Como cualquier célula común y corriente, vamos a tener un núcleo. Y vamos a tener un citoplasma. Muy cerca del núcleo vamos a tener nuestro retículo endoplasmico, liso y rugoso. Aquí es donde básicamente los aminoácidos, es la función de nuestro retículo, es unir aminoácidos para juntar 100 y formar una molécula de proteína. Cuando los aminoácidos se juntaron, van a formar una molécula proteica. Esta molécula proteica es de gran tamaño molecular y no tiene todavía ninguna actividad hormonal. Por tanto, recibe el prefijo pre, que todavía no es una hormona, va a ser. Y porque va a ser una hormona, también recibe el prefijo pro. ¿Se acuerdan? Pre, pro, hormona. Cuando una molécula proteica se forma, estamos hablando de hormonas proteicas y polipéptidos, cuando se forman en el retículo endoplasmático. Esto sería básicamente el inicio de nuestra síntesis. ¿Cómo se va a encapsular? Por aquí existe otro remela que se llama aparato de Golgi. Este aparato de Golgi tiene la capacidad de englobar a una proteína a través de su vacuola. Estoy hablando del encapsulamiento, empaquetamiento de nuestra pre-pro-hormona. Cuando ella se empaqueta, pierde un prefijo y queda solamente con el nombre de pro-hormona. Tenemos canales de calcio. El calcio ingresa, como cualquier célula, para iniciar su potencial de acción, igual que el sodio. Y ese calcio lo que hace es que esta vacuola se adhiera a la membrana plasmática con su proteína adentro, que es su prohormona. La permeabilidad de la vacuola con la membrana plasmática aumenta tanto por la entrada del calcio que se fusiona y ocurre este fenómeno denominado exocitosis. Ahí sale nuestra hormona o nuestra proteína o hormona proteica, y una vez fuera de la célula pierde su último prefijo, quedando con el nombre solamente de hormona. Yo no hablé de química, de bioquímica, de biología, nada. Yo hice un mapa mental sencillo y simple, solamente hablando de la síntesis, empaquetamiento, almacenamiento, la liberación por exocitosis, y todo esto siempre se va a dar por una proteína estructural, que es nuestra proteína sinasa o quinasa, que es la misma que se activa con la insulina. ¿Dónde está la proteína quinasa? Acá. Hay un montón de ellas en el citoplasma celular, principalmente de las células que liberan, las glándulas que liberan hormonas proteicas y polipéptidas. Entonces, eso está en la clase del capítulo 75, primera clase, que habla de los 3 tipos estructurales de hormonas: proteicas, lipídicas o derivadas del colesterol, esteroideas también, que es el mismo nombre, y derivadas del aminoácido tirosina. Entonces eso sería un recuerdo de cómo se forman nuestras hormonas.
¿Por qué hicimos este dibujito? Porque es un mapa mental para acordar. Mientras hacen su mapita, entonces ustedes estudian de paso. ¿Se acuerdan de esta parte, verdad? De la primera clase que tuvimos. Llega a la consulta un paciente con indicación de otro médico para realizar estudios de la neurohipófisis. Usted abre el pedido y encuentra que ha sido solicitada las siguientes hormonas: hormona de crecimiento, adenocorticoide, TSH, FSH, LH y oxitocina. ¿Está correcta la indicación? ¿Sí o no? Si es que queremos solamente estudiar neurohipófisis. ¿Cuáles eran las hormonas producidas por la neuro? Acuérdense que tenemos acá la adeno y aquí tenemos la neuro. La adeno es anterior, la neurohipófisis es posterior. Vamos a recordar cuáles eran las hormonas producidas por la adenohipófisis. pH, ¿qué más? Oxitocina de la neuro. ADH es de la neuro. Puede ser prolactina. ¿Qué más? Sí. SH. Entonces tenemos este está bien, este neurohipófisis. Entonces decimos, este es el adeno. Adenocorticotropina, TSH, FSH también es de la adeno, gluteinizante también es de la adeno. Oxitocina es de la neurohipófisis y ADH, hormona antidiurética, dos más. Entonces yo quiero investigar solamente la neurohipófisis y tengo que pedir solamente estas dos exámenes para ver cómo está la neurohipófisis. Si yo quiero investigar solo la adenohipófisis, entonces tengo que pedir las demás. Y si yo quiero investigar la hipófisis completa, ahí pido todo el perfil hormonal. Y va a pasar mucho. El paciente llega con su pedido de otro doctor o de otro profesional y a veces pasa eso. No, doctor, pero él me dijo que mi problema está en la neurohipófisis porque yo soy hipertensa y probablemente mi problema está en la hormona antidiurética. ¿Y qué pidió? Sí, acá está, esto es lo que me pidió. Y no le pidió ADH, que era lo principal. Es un caso clínico, pero es puramente recuerdo fisiológico. No te pide diagnóstico, no te pide tratamiento, simplemente te pide saber cuáles son las de la ADN, cuáles son de la neurohipófisis. Agora, você investigou a situação nesse caso assim, especial, por quê? Porque na maioria dos casos só usa ela no infarto, né? E para hemorragia. La oxitocina, si vos tenés, por ejemplo, un tumor de neurohipófisis que está comprimiendo, va a producir oxitocina. Y la oxitocina puede producir otros efectos colaterales. La oxitocina tiene estímulo con la prolactina. Y tu paciente puede tener galactorrea sin estar embarazada. Entonces, puede ser por una acción indirecta de la oxitocina. La misma cosa, si vos tenés un tumor en la adenohipófisis, tu paciente puede tener un montón de otros síntomas, inclusive prolactina elevada con galactorrea. Puede tener ausencia de ciclos menstruales totalmente alterados por la alteración de FSH y LH. Entonces, siempre que yo tenga un paciente que era regular en su ciclo menstrual y de repente se afectó, investigar la hipófisis. Un paciente que empieza a tener galactorrea sin estar embarazada, investigar la hipófisis. Y un paciente que tiene
Hipertensión esencial quiere decir no encontramos la causa. La última búsqueda que se hace es a nivel de la neurohipótesis y puede ser efectivamente un exceso de ADH. ¿La ADH cuál es su función? Retener sodio y agua. Si yo tengo un exceso de ADH, voy a tener un exceso de volumen sanguíneo, por tanto mi presión arterial nunca va a bajar. Sería una causa indirecta de hipertensión arterial. Por eso es que yo estudio en diferentes patologías. También se suele pedir perfil hormonal que tiene que ver con la hipertensión y puede tener que ver. Para recordar entonces, oxitocina es de la neuro, hormona antidiurética de la neuro. Prolactina no es de la neurohipófisis, pero la oxitocina estimula la mayor producción de prolactina. Entonces, por esta razón podemos tener galactorrea cuando hay un exceso de oxitocina. Adenohipófisis, prolactina, FSH, LH, TSH, adenocorticotropina, hormona de crecimiento. Si un paciente femenino de 35 años llega a la consulta con signos y síntomas tiroideos, el caso clínico no especifica si los síntomas son de hipertiroidismo o de hipotiroidismo. Simplemente dice síntomas y signos tiroideos. Usted solicita un perfil tiroideo y según el relato de la paciente los resultados son los siguientes. TSH 5.7, 1000 unidades internacionales por litro. T3 62,2 nanogramos por decilitro. Y T4 3,2 nanogramos por decilitro. El diagnóstico a prima facie no podemos dar solo con esto. Vamos a mirar nuestra tabla porque difícilmente vamos a acordar. Entonces tiene 35 años. Lo primero es colocarle en la franja correspondiente a su edad. Si tiene 35 años estaría entonces en esta franja etaria. La TSH para esta franja etaria debería ser entre 0,4 y 4,2. Para esta franja etaria su T3 debería ser entre 71,5 a 202. Y su T4 debería ser 4.3 a 12,5. ¿Qué sería este nuestro rango? ¿Qué es lo que tiene la paciente? Su TSH está 5.7, o sea, está alto. Un punto para hiper, en el sentido de la TSH. Pero ahí nosotros decimos, si la TSH está aumentada, quiere decir que mi hormona no está produciendo T3 y T4. Por tanto, el hipotálamo y la hipófisis están intentando desesperadamente estimular a esa glándula. Y decimos, entonces no es hiper, es hipo. Lo primero que nosotros pensamos cuando vemos aumentado es hiper, pero interpretando la acción de la TSH estimular, entonces decimos al contrario, hipo. ¿Cuánto está su T3? Debería ser 71,5 a 202. Su T3 está 62,2. Está bajo, por lo menos 10 nanogramos por decilitro menos de lo normal. Y su T4 está 3,30, o sea 3,2 y debería ser 4.3, uno menos también. ¿Cuál sería su diagnóstico entonces? Hipotiroidismo. La tasa de secreción de insulina mínima
Eso habíamos visto en la clase anterior, mínima, que era bien poquito. ¿Cuál sería la tasa de secreción mínima de insulina por kilo? 15 nanogramos minuto por kilo, 25, 35 o 45. Está dentro de los 5, 25. Debería ser siempre 25 nanogramos minuto por kilo. Bien. Las GH se estimulan cursos, en nuestra última pregunta, con ascensos y descensos. No se conocen los mecanismos exactos de su secreción, pero podrían estar relacionados con qué. ¿Cuál es un factor que puede estimular la GH? Si había un gráfico en el libro que estaba así y así. Y acá tenían dos situaciones. Una del sueño profundo. Otro puede ser el ejercicio extenuante. Y un tercero, que también podría haber un pico de hormona de crecimiento. ¿Falta de qué? El libro y la clase dicen: a largo plazo, el principal controlador de la GH es el déficit o el nivel de proteínas. Yo tengo un niño o niña con déficit proteico que va a secretar mucha GH. Esta GH que se secreta mucha va a generar mucha somatomedina. La somatomedina es una proteína netamente hepática. El hígado va a estar trabajando 3-4 veces su tamaño normal, por tanto ese hígado va a estar grande. Y el niño con Kwashiorkor tiene un abdomen globuloso, no solo porque tiene líquido, sino porque su hígado está grande. ¿Recuerdan que vimos en clase de eso? Sí. Díganme que se acuerdan. Bueno, se dan cuenta que hay un popurrí de todo lo que vimos, todo lo que yo expliqué, ustedes van a plasmar en un trabajo, van a hacer como un resumen hasta a lo que corresponde al día de hoy, que hasta aquí nuestro primer parcial, y van a subir en el SIGA, en PDF, en Word, como quieran. Pero necesito que de ese trabajo ustedes estudien. Tómense el tiempo para hacer el trabajo y de paso estudiar. Quien hace el trabajo ya va a estar estudiando. Y el examen va a ser basado exactamente en estos tópicos, y exactamente en esos temas, y exactamente en ese estilo. Los casos clínicos pueden ser iguales, pero los números pueden ser diferentes. De 4, por ejemplo, yo puedo colocar 8,2 en vez de 3,2 y ya estaría aumentado. Entonces del hipo podría ser hipertiroidismo. Bien. Pueden mirar la tabla durante el examen, infelizmente no. La tabla de hormonas tiroideas no se puede mirar en el examen, entonces sería bueno que manejen los valores de esa tabla. Secreción de insulina, minuto, kilo, importante también que manejen 25 nanogramos minuto por kilo, muy importante. Que si yo voy a multiplicar por el peso de un paciente, eso no le voy a poner, pero si mi paciente tiene 75 kilos, yo multiplico directamente 25 por 75 para saber cuántos nanogramos exactamente por minuto está secretando ese pan. Y le 25 por el kilo que tiene el paciente sería por minuto lo que secreta tu páncreas de insulina. ¿Alguna pregunta? ¿Qué les parece cómo va a ser el examen? El examen va a ser parecido, pero no va a ser igual. Mapa mental yo no pido para que hagan en el examen, pero es bueno para ustedes, para que ustedes estudien y hagan ese mapa mental, que es una manera simple y sencilla de estudiar. Bueno,
Si no hay preguntas, entonces esta sería nuestra revisión del día de hoy. ¿Tienen Doutor, dudas? Sí. uma dúvida. Fora aquele mapa mental que o senhor pediu pra gente subir, aí é pra gente fazer um resumo também até a aula de hoje e subir também. De toda essa bateria de coisas que tem aqui, fora as perguntas, tem os casos clínicos e os mapas mentais. Então, vocês façam todos eles, podem fazer à mão, tirar uma foto e subir como PDF? Pode. Pode fazer no computador, tudo bonitinho, colocar em Word? Pode. Então não pode deixar de subir. Não. Pero hagan en este periodo de jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, porque nuestro examen creo que es viernes. Entonces van a tener tiempo ahí, tengan en cuenta que no hay clases durante la semana de examen. Entonces por lo menos el norte para estudiar en fisiología de la parte endocrina saben cuál es. Básicamente este estilo de preguntas. Relacionen por qué la oxitocina puede provocar galactorrea, porque estimula la hormona prolactina. La oxitocina que a nivel uterino básicamente puede estimular también la glándula mamária. Alex, Osa, Aline, Carla Gabriela, Carmen Fagundes, Presente, doutor. César Júnior, ya está. Cristiana Maria, Presente. Giovanni, presente. Isabelle, Jailane, José Edivaldo, Joyce, Laila, Luiz Felipe, Monique, Núbia, Thaís, Verônica Larissa, Victoria, Ícaro, Adalberto, Karina Souza Silva, a todos les llamé. ¿Estamos todos? Entonces nos vamos la semana que viene, tranquilos y tranquilas para el examen de oficio, no se desesperen, keep calm. ¿Está bien? Infecção por
Faz o quê? Qual que causa mais dor? Aí é aquela coisa que vai dizer, tem várias fases. Aí eu pra ver que fez, aí não preocupa. Aí eu digo, nossa, ele é competente, né? Você é uma cama, aí a sorte que eu estudei isso ontem. Aí isso aqui é muito Quantos anos? eu falei, cara, eu vou estudar isso, vai cair. E ela teve que cair. Praticamente usava antes do Garotene, e tem usado uma associação entre clonopinol, Você acredita que deu PT? Como PT? É T. Só pelo nome De cortadura. aí eles acabaram ficando resistentes, Ah, eles falaram como assim? porque é muito tóxico, e veio Eu câncer, assim, era muito Não, vai estudar aqui.